¿Existe realmente la Atlántida? Prepárate para descubrir la verdad tras el mito, la historia que se oculta bajo las olas. Te revelaré secretos que cambiarán tu perspectiva. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Así que, ¿te has preguntado alguna vez sobre la misteriosa Atlántida? Esa isla legendaria, poderosa y avanzada, que según Platón desapareció bajo las olas hace miles de años. Es un enigma que ha cautivado a la humanidad durante siglos, alimentando nuestra imaginación con historias de una civilización perdida y un poder inmenso. Un viaje a través del tiempo nos espera, para desentrañar la verdad, o al menos acercarnos a ella. Imagina por un momento, una civilización con conocimientos científicos y tecnológicos superiores a los de su época. Una sociedad próspera y organizada, con una arquitectura imponente y una cultura sofisticada. Eso es lo que nos cuentan las leyendas sobre Atlántida, una utopía que se convirtió en una tragedia. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un mito, una bella historia inventada para transmitir un mensaje, o se esconde algo más detrás de la leyenda? El misterio de Atlántida persiste, alimentando debates y teorías durante siglos, desde las interpretaciones literarias hasta las búsquedas arqueológicas en las profundidades del océano. La búsqueda de respuestas continúa. A lo largo de este vídeo, exploraremos las diferentes perspectivas, las evidencias y las conjeturas, para que tú mismo puedas formar tu propia opinión sobre esta fascinante civilización perdida. Prepárate para sumergirte en la historia, la mitología y el misterio que envuelve a Atlántida. Pues bien, empecemos por Platón y su obra Taimeo. Ahí, en medio de un diálogo filosófico, nos encontramos con la primera mención de Atlántida. No es una historia principal, sino una anécdota contada por Critias, un personaje de la obra, que habla de una isla gigantesca, poderosa y avanzada, mucho más allá de las columnas de Hércules. Imagina una civilización con tecnología asombrosa, capaz de construir grandes obras de ingeniería y con un dominio absoluto de las artes y las ciencias. Según Critias, Atlántida era una potencia naval que intentó conquistar Atenas, pero fue derrotada. Después de esta guerra, la isla desapareció tragada por el mar, dejando solo leyendas y un misterio que perdura hasta nuestros días. Platón presenta esta historia como una alegoría, una metáfora, pero la fuerza de su relato ha inspirado a generaciones de exploradores y soñadores. Descifrar las crónicas de Platón no es tarea fácil. Muchos han intentado ubicar Atlántida en lugares reales, basándose en las descripciones del Taimeo. Algunos buscan pistas en las características geográficas, otros en las referencias a la tecnología y la organización social de los atlantes. Cada nueva interpretación nos acerca un poco más a la verdad, o quizás nos aleja aún más en el misterio. Pero la historia de Atlántida no se quedó en el Taimeo. A lo largo de los siglos, muchos autores la retomaron, convirtiendo la anécdota platónica en materia prima para sus propias creaciones. Imagina tú cómo un simple relato se transformó en un universo de posibilidades literarias. Algunos la usaron como escenario, otros como metáfora, y otros la tomaron literalmente, buscando su ubicación real en el mundo. Autores como Ignatius Donnelly, en su Atlantis The Antediluvian World, se lanzaron a una búsqueda obsesiva de pruebas arqueológicas para demostrar la existencia real de la isla. Su enfoque fue, digamos, bastante amplio. Él veía en Atlántida no solo una civilización avanzada, sino la cuna de toda la cultura occidental. Una teoría bastante audaz, ¿no crees? En contraste, otros escritores la utilizaron como un lienzo para sus propias historias de ficción. Autores de fantasía y ciencia ficción han creado sus propias versiones de Atlántida, explorando temas como la tecnología perdida, la magia y la caída de una civilización poderosa. Piensa en todas las posibilidades que ofrece este misterio milenario, un campo fértil para la imaginación. Imagina ahora que después de leer a Platón, te preguntas, ¿fue Atlántida una invención? Muchos historiadores y arqueólogos se lo han preguntado durante siglos. Algunos defienden la idea de que Platón tejió una alegoría, una metáfora sobre el poder y la decadencia de las civilizaciones. Otros, sin embargo, buscan incansablemente pruebas que confirmen su existencia, rastreando mapas antiguos y leyendas, convencidos de que la historia de Atlántida esconde una verdad histórica. La controversia se centra en la falta de evidencia arqueológica contundente. No se han encontrado restos de una ciudad tan avanzada como la que Platón describe. ¿Pero significa eso que Atlántida no existió? Algunos argumentan que la tecnología de Atlántida podría haber sido tan avanzada que sus restos se hayan perdido en el tiempo o se encuentren ocultos bajo el mar, esperando ser descubiertos. La discusión, pues, sigue abierta.
Para algunos, la historia es una fábula, una advertencia sobre el abuso del poder. Para otros, es un enigma que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. La búsqueda de Atlántida continúa, impulsada por la fascinación que despierta esta civilización perdida y la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que han intrigado a la humanidad durante milenios. Entonces, ¿dónde podría estar Atlántida? Platón la situó más allá de las columnas de Hércules, lo que para muchos apunta al Océano Atlántico. Pero, ¿dónde exactamente? Hay teorías que la ubican en las Azores, otros en la Antártida. Incluso algunos piensan que podría estar sumergida en el Mediterráneo, cerca de Creta o Santorini. Piénsalo, tú mismo podrías estar buscando en el lugar equivocado. La idea de una Atlántida en el Mediterráneo es atractiva, ¿verdad? Imagina una civilización avanzada que sucumbió a un cataclismo. El descubrimiento de restos arqueológicos en la isla de Thera, hoy Santorini, ha alimentado esa teoría, ya que la erupción volcánica que la devastó podría haber inspirado el mito, pero la evidencia aún no es concluyente. La búsqueda continúa. Por otro lado, la hipótesis atlántica, en el Océano Atlántico, es igualmente fascinante. Las Azores, con sus islas volcánicas, se han propuesto como candidatas. La formación geológica de las islas, su potencial arqueológico inexplorado, podrían ser los restos de una civilización perdida. La verdad es que aún no lo sabemos con certeza. La tecnología moderna nos ofrece nuevas herramientas, pero la búsqueda sigue siendo un misterio. ¿Pero qué dice la ciencia? Algunos geólogos apuntan a la posibilidad de que eventos geológicos catastróficos como erupciones volcánicas o terremotos submarinos hayan sumergido una civilización avanzada. Imagina, tú, una isla próspera, un paraíso tecnológico tragada por el mar en cuestión de horas. Esa es la hipótesis que algunos científicos plantean, buscando evidencias en el lecho oceánico. El análisis de sedimentos marinos, por ejemplo, podría revelar rastros de una civilización desaparecida. Piensa en restos de construcciones, cerámica o incluso metales que podrían indicar la existencia de una urbe avanzada. La búsqueda de estas evidencias es ardua, pero la posibilidad de confirmar o refutar la leyenda de Atlántida es un incentivo poderoso para la investigación geológica. Además, el estudio de las placas tectónicas y los movimientos de la corteza terrestre puede proporcionar claves. Es posible que una gran masa de tierra, como la que Platón describe, haya desaparecido debido a la actividad geológica. La respuesta no es simple, pero el análisis de las fallas geológicas y la historia tectónica de la región atlántica podrían arrojar luz sobre esta posibilidad. Tú mismo puedes investigar más sobre este tema. Pero la Atlántida no es solo una cuestión de geología, ¿verdad? También está la arqueología, la búsqueda de pruebas físicas de su existencia. Imagina, excavaciones meticulosas en el lecho marino, buscando restos de una civilización perdida. Los arqueólogos se enfrentan a un desafío enorme. Las profundidades del océano esconden sus secretos celosamente. A pesar de las dificultades, se han encontrado algunos objetos que alimentan la especulación. Fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, incluso estructuras de piedra bajo el agua. ¿Son estos restos de la legendaria Atlántida? ¿O son simplemente coincidencias geológicas que nos juegan una mala pasada? Tú mismo puedes buscar información sobre los hallazgos arqueológicos relacionados con la Atlántida. Hay numerosos estudios y debates sobre la autenticidad de estos descubrimientos. La verdad, como siempre, es compleja y se esconde entre las capas de la historia y la especulación. Pero piensa, ¿qué pasaría si Atlántida no fuera una isla literal, sino una metáfora? Muchos pueblos antiguos tenían mitos sobre grandes civilizaciones perdidas, inundadas o destruidas por los dioses. Podría ser que Platón, al narrar la historia de Atlántida, estuviera reflejando estas creencias comunes, quizás incluso usando la leyenda como una advertencia moral. Compara la historia de Atlántida con otras leyendas de civilizaciones perdidas. Recuerda las historias sumerias del diluvio universal, o las leyendas de civilizaciones avanzadas destruidas por cataclismos naturales. ¿Ves similitudes en los temas? En la idea de una sociedad próspera que sucumbe a la decadencia y la destrucción. Quizás Atlántida no sea un lugar físico que podamos encontrar en un mapa, sino una representación de una idea, un arquetipo de una sociedad que se aleja de la virtud y sufre las consecuencias. Es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y la importancia del equilibrio entre el poder y la moralidad. ¿Qué te parece esta perspectiva? Piensa en el diluvio universal, ¿verdad? Esa historia, contada en tantas culturas, de un gran cataclismo que borra todo a su paso. ¿Te suena familiar? Muchos investigadores ven paralelos sorprendentes entre la destrucción de Atlántida
y la narrativa del diluvio. Ambas hablan de una civilización avanzada, sumergida bajo las aguas, dejando tras de sí solo leyendas y ruinas. En el mito del diluvio, la ira divina castiga la maldad humana. En la historia de Atlántida, fue la arrogancia de su pueblo, su avance tecnológico desmedido, la causa de su caída. Quizás la inundación sea una metáfora para la destrucción autoinfligida. Las similitudes en la escala de la catástrofe y la pérdida de una civilización floreciente son innegables. Pero ¿qué pasa si ambas historias no son solo mitos, sino ecos distorsionados de un evento real? Un gran tsunami, una erupción volcánica devastadora, o algún otro desastre natural de proporciones bíblicas. La posibilidad de que un evento cataclísmico inspirara estas leyendas, dándoles un toque de verdad histórica, es una hipótesis que muchos exploran. Observa cómo las historias se complementan, pero ¿qué pasaría si te dijera que el fin de Atlántida no fue solo una leyenda, sino una consecuencia directa del cambio climático? Imagina una sociedad avanzada, dependiente de un ecosistema delicado, un cambio en las corrientes marinas, una subida del nivel del mar, o incluso una serie de terremotos desencadenados por cambios geológicos. Todo esto podría haber sumido a Atlántida en el caos. Hay hipótesis científicas que apuntan a erupciones volcánicas masivas en la región del Mediterráneo como la causa de un cambio climático catastrófico. Estas erupciones habrían lanzado cantidades inmensas de ceniza a la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un invierno volcánico, con cosechas arruinadas y un colapso social. ¿Podría este escenario explicar la repentina desaparición de una civilización tan avanzada? Otras teorías se centran en el cambio en los patrones climáticos. Un cambio brusco en las corrientes oceánicas, por ejemplo, podría haber alterado el clima de forma drástica, provocando sequías, inundaciones o incluso cambios en la temperatura que hicieron inhabitable la isla. Piensa en el impacto que tendría un cambio tan radical en una sociedad tan sofisticada como la que se describe en las leyendas. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que los atlantes poseían una tecnología que superaba con creces la nuestra? Platón describió ciudades brillantes, con edificios imponentes y una ingeniería que desafiaba la comprensión. Se habla de máquinas voladoras, armas de energía y un conocimiento profundo de la astronomía y la medicina. ¿Es pura fantasía o hay una pizca de verdad en estas descripciones? El debate está abierto. Algunos creen que Platón exageró, que la tecnología atlante era solo una metáfora de su poder político y social. Otros, sin embargo, apuntan a la posibilidad de una civilización que, por razones que aún desconocemos, logró un desarrollo tecnológico asombroso, mucho más avanzado que lo que hemos logrado nosotros en la actualidad. Imagina ciudades con energía limpia, sin contaminación, una utopía o una realidad perdida. La clave está en interpretar las fuentes antiguas con ojo crítico. No podemos descartar la posibilidad de que Platón o sus fuentes hayan exagerado o incluso inventado algunos detalles. Pero, ¿qué pasa si detrás de la leyenda se esconde un núcleo de verdad? ¿Qué si la tecnología atlante, aunque no tan avanzada como la imaginamos, superaba en muchos aspectos a la de su época? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Pero ¿qué nos dicen los símbolos atlantes? Fíjate en los grabados que hemos encontrado. Círculos concéntricos, espirales que parecen moverse, y extraños jeroglíficos que aún no hemos descifrado por completo. Algunos interpretan estos círculos como representaciones del cosmos, del Sol, y de la energía vital que fluía por toda Atlántida. Las espirales, por otro lado, podrían simbolizar el flujo del tiempo, o quizás la conexión entre los diferentes planos de la existencia. ¿Qué te parece? Esos jeroglíficos son un misterio. Algunos investigadores creen que representan una forma de escritura sagrada, un lenguaje capaz de conectar con fuerzas superiores. Otros piensan que son mapas estelares, que revelan la posición de Atlántida en relación con las constelaciones. Imagina la posibilidad de descifrarlos. Podríamos descubrir secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Piensa en el poder de estos símbolos. No son simples adornos, son claves puertas a un conocimiento ancestral. Cada espiral, cada círculo, cada jeroglífico esconde un fragmento de la historia perdida de Atlántida. ¿Qué secretos crees que guardan? ¿Qué te revelan sobre la cultura y la cosmovisión de esta civilización avanzada? Pero la historia de Atlántida no se limita a jeroglíficos. Escucha esto. Las leyendas hablan de criaturas marinas increíbles protegiendo sus tesoros hundidos. Imagina sirenas con voces cautivadoras, atrayendo a los marineros a la perdición en arrecifes traicioneros. ¿Te lo imaginas? Sus cantos, un eco de la magia atlante, aún resuenan en las profundidades.
Y no solo sirenas. Hablan también de monstruos marinos, guardianes feroces de los tesoros de la ciudad perdida, serpientes gigantescas con escamas de oro, pulpos colosales con ojos brillantes, protegiendo el legado de una civilización desaparecida. ¿Qué clase de tesoros crees que custodiaban estas criaturas? Estos tesoros, por supuesto, son parte esencial del mito. Oro, piedras preciosas, objetos de un arte desconocido, todos protegidos por las criaturas del océano, esperando a ser descubiertos. Piensa en la cantidad de riquezas que podrían estar ahí abajo, guardadas por estas bestias marinas legendarias, esperando un valiente o loco explorador. Piensa en las películas, amigo. ¿Cuántas veces has visto Atlántida representada en la gran pantalla? Desde producciones clásicas hasta animaciones modernas, la ciudad perdida ha inspirado incontables historias, alimentando la imaginación de generaciones. Recuerda esas escenas épicas de batallas navales, tesoros brillantes y templos imponentes. Atlántida es un escenario perfecto para la aventura, ¿no crees? Pero la influencia de Atlántida va más allá del cine. En la literatura, desde novelas de ciencia ficción hasta fantasía épica, la leyenda ha encontrado un hogar. Autores han usado la idea de una civilización avanzada, perdida bajo el mar, para explorar temas de poder, tecnología y el destino de las civilizaciones. Es un lienzo en blanco, ¿verdad? Perfecto para contar cualquier tipo de historia. Y no olvidemos los videojuegos. Muchos juegos han utilizado Atlántida como escenario o inspiración, creando mundos submarinos fantásticos llenos de misterio y aventura. Desde juegos de rol hasta títulos de acción, la ciudad perdida sigue cautivando a los jugadores, permitiéndoles explorar sus ruinas y desentrañar sus secretos. Es un escenario que nunca pasa de moda, ¿cierto? Piensa en las versiones clásicas de Atlántida, ¿verdad? Películas como la de 1961, con ese Charlton Heston imponente, te mostraban una ciudad majestuosa, casi un sueño. Pero ¿cómo se compara con las versiones más modernas? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Las nuevas adaptaciones, con sus efectos especiales increíbles, exploran aspectos diferentes, a veces más oscuros de la leyenda. Las películas modernas tienden a enfocarse en los aspectos más fantásticos. Ya no solo es una ciudad perdida, sino que a menudo se convierte en el centro de poderes sobrenaturales o de una tecnología avanzada. Se juega con la idea de una civilización que desapareció misteriosamente, dejando tras de sí un legado de secretos y misterios que atrapan al espectador. Observa cómo cada adaptación cinematográfica refleja la época en la que se creó. Las películas antiguas se centraban en la aventura y la exploración, mientras que las modernas se inclinan más hacia la fantasía y la ciencia ficción. Es fascinante ver cómo una misma historia se reinterpreta y se adapta a las sensibilidades de cada generación. ¿No crees? Pero la Atlántida no se quedó en el cine, ¿verdad? Se coló en la literatura fantástica, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración. Piensa en las ciudades perdidas, en reinos sumergidos, en civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro. Muchas de esas ideas tienen su origen en la leyenda atlante. Es un mito que ha dado vida a mundos imaginarios increíbles. Autores de fantasía épica han utilizado la Atlántida como base para crear sociedades utópicas o distópicas, potentes imperios perdidos, o incluso como el origen de ciertas razas mágicas. Imagina una civilización con tecnología avanzada que dominaba los elementos. ¿No es fascinante? Esa idea, esa posibilidad, es lo que la leyenda sigue ofreciendo a la imaginación de escritores y lectores. La Atlántida, con su misterio y su potencial narrativo, ha influenciado la creación de mundos enteros, de sistemas mágicos complejos y de tramas que exploran temas universales como la ambición, el poder y la caída de las civilizaciones. Es un motor creativo, una chispa que enciende la imaginación y nos permite explorar las posibilidades infinitas de la ficción. Pero la Atlántida también ha conquistado el mundo digital. Imagina, tú explorando ruinas submarinas en un videojuego, descubriendo templos olvidados y enfrentándote a criaturas mitológicas. Eso es posible gracias a la fascinación que despierta la ciudad perdida. Muchos juegos han recreado su misterio, ofreciendo experiencias inmersivas que te transportan a ese mundo fantástico. Piensa en la complejidad de modelar una ciudad bajo el mar, con su arquitectura única, sus mecanismos y sus habitantes. Los desarrolladores han tenido que investigar a fondo la mitología y la arqueología para crear ambientes creíbles. Han tenido que imaginar cómo sería la vida en una civilización tan avanzada y luego trasladarlo al mundo virtual. Y no solo se trata de la ambientación.
Muchos juegos utilizan la historia de Atlántida como telón de fondo para tramas complejas, llenas de intrigas, misterios y batallas épicas. Desde puzzles que requieren un profundo conocimiento de la historia, hasta enfrentamientos contra criaturas marinas gigantescas, la experiencia de juego es intensa y absorbente. Pero ¿qué pasa con su lenguaje? ¿Escribían los atlantes? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Imagínate, miles de años de historia, una civilización avanzada y ningún alfabeto que lo confirme. Los historiadores han buscado incansablemente pruebas, analizando cualquier vestigio que pudiera contener una clave. Se han estudiado petroglifos, se han examinado sellos y se han interpretado símbolos encontrados en los pocos objetos que supuestamente provienen de la mítica Atlántida, buscando patrones, buscando un orden, La investigación lingüística se ha centrado en la comparación con otros sistemas de escritura antiguos. ¿Podría el lineal A o el lineal B minoico ofrecer alguna pista? ¿Habría alguna conexión con las lenguas egipcias o sumerias? La búsqueda de similitudes gramaticales o fonéticas ha sido exhaustiva, pero hasta ahora, sin resultados concluyentes. La falta de un corpus textual considerable dificulta enormemente la tarea. Sin textos extensos, es como intentar armar un rompecabezas con solo unas pocas piezas. Algunos investigadores proponen la existencia de un sistema de escritura pictográfica o ideográfica, donde cada símbolo representa una idea o un objeto. Otros creen que la escritura atlante podría haber sido mucho más compleja, quizás incluso utilizando un sistema silábico o alfabético que aún no hemos logrado descifrar. La verdad es que el misterio perdura. Cada nueva pieza de evidencia, por pequeña que sea, reaviva la esperanza de desentrañar este enigma milenario. ¿Será que algún día lo lograremos? Pero, ¿cómo era ese arte? Imagínate, sin referencias directas, reconstruir la estética atlante es como armar un rompecabezas con piezas faltantes. Los pocos indicios que tenemos, leyendas y fragmentos de descripciones en textos antiguos, nos hablan de una arquitectura monumental, de esculturas colosales, de una orfebrería exquisita. ¿Sería todo de un estilo similar al egipcio, o algo completamente diferente, inimaginable para nosotros? Algunos investigadores plantean la hipótesis de que el arte atlante se caracterizaba por una armonía perfecta entre la naturaleza y la geometría. Piensa en formas orgánicas fluyendo con líneas precisas, colores vibrantes que reflejan la energía del océano y la tierra. Quizás utilizaban materiales desconocidos para nosotros, capaces de generar efectos lumínicos sorprendentes en sus obras. La ausencia de restos arqueológicos concretos nos obliga a especular, a dejar volar la imaginación. Pero, ¿y si el arte atlante no era algo estático, sino algo vivo, dinámico? Si sus obras cambiaban de forma, de color, reaccionando a la luz, al sonido, a las emociones de quienes las contemplaban. Eso sí que sería algo increíble, ¿no crees? Pero, ¿qué creían los atlantes? Imaginemos una religión compleja, centrada en la veneración de una fuerza cósmica primordial, quizás representada por el sol o el océano, fuentes de vida para su civilización. Sus templos, probablemente gigantescos y construidos con una tecnología avanzada, serían el escenario de rituales elaborados, quizá con sacrificios simbólicos y cantos dedicados a la divinidad. Piensa en la posibilidad de una sociedad que concibió la inmortalidad no como una simple supervivencia del cuerpo, sino como una trascendencia del espíritu, un viaje hacia la energía primordial. Sus rituales podrían haber involucrado prácticas de meditación profunda, con el fin de conectar con esta fuerza y alcanzar un estado de iluminación. Quizás incluso usaban ciertas sustancias naturales para potenciar sus experiencias espirituales. La astronomía seguramente jugó un papel crucial en su religión. Observa cómo las constelaciones, el movimiento de los astros, podrían haber sido interpretados como mensajes divinos, influyendo en sus calendarios, sus cosechas y sus rituales. Eventos astronómicos importantes, como eclipses o conjunciones planetarias, podrían haber sido considerados momentos sagrados, ocasiones para grandes ceremonias. Piensa en la sociedad atlante como una compleja máquina bien engrasada. No era una sociedad igualitaria, ¿verdad? Había una jerarquía, una estructura social piramidal con una élite gobernante, probablemente sacerdotes reyes, en la cúspide. Debajo tendrías a los artesanos, los agricultores, los comerciantes, cada uno con su rol específico en mantener la armonía del imperio. El estudio de su organización política es fascinante. Imaginemos un sistema que combinaba la sabiduría sacerdotal con una administración eficiente. Quizás consejos de sabios asesoraban al gobernante, asegurando la continuidad y la justicia.
Un sistema de leyes, basado probablemente en principios religiosos y morales, mantenía el orden. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La evidencia es, por supuesto, limitada. Tenemos que basarnos en interpretaciones de textos antiguos, mitos y leyendas que, aunque simbólicos, nos dan algunas pistas. Analizando estas historias, buscando patrones y paralelismos con otras civilizaciones, podemos intentar reconstruir, aunque sea parcialmente, la compleja sociedad atlante. Pero ¿cómo funcionaba la economía atlante? Imagina una sociedad donde el comercio florecía, no con monedas como las que conoces, sino con un sistema de truque avanzado. Se intercambiaban bienes y servicios entre diferentes clases sociales, desde la élite gobernante hasta los artesanos y agricultores. La eficiencia era clave, todo estaba interconectado, y la producción se basaba en la especialización del trabajo. El control de recursos naturales era fundamental para su economía. Piensa en la agricultura, la pesca y la minería, actividades que generaban riqueza y sustentaban a la población. Los atlantes eran expertos en ingeniería hidráulica, lo que les permitía optimizar el riego y la producción agrícola. Su avanzado conocimiento en metalurgia también les permitía crear herramientas y armas de gran calidad. Además del truque, es probable que existieran sistemas de almacenamiento de bienes y recursos. La élite gobernante probablemente controlaba la mayor parte de la riqueza, distribuyéndola estratégicamente para mantener el orden social. Recuerda que la sociedad atlante era jerárquica. La economía reflejaba esa estructura, con una concentración de recursos en manos de la clase dominante. Pero ¿qué tan avanzada era realmente su ciencia? Piensa en esto. Los atlantes dominaban la metalurgia, creando aleaciones increíblemente resistentes que superaban con creces las de sus contemporáneos. Hablamos de metales que resistían la corrosión y el desgaste de una manera que aún hoy nos sorprende. ¿Cómo lo lograron? Eso sigue siendo un misterio, pero nos habla de un conocimiento de la química y la física muy superior al que se conocía en otras culturas de la época. Además de la metalurgia, su astronomía era excepcional. Observa las ruinas de sus observatorios, estructuras gigantescas alineadas con precisión para seguir el movimiento de los astros. Su comprensión del cosmos era profunda, mucho más allá de lo que podíamos esperar para esa era. Tenían un conocimiento avanzado de los ciclos celestiales, capaz de predecir eclipses con una exactitud asombrosa. Imagina la precisión de sus cálculos y la complejidad de sus instrumentos. Y no olvidemos la medicina. Aunque no tenemos registros escritos detallados, las ruinas muestran indicios de una comprensión avanzada de la anatomía humana y los procesos de curación. Sus técnicas quirúrgicas, aunque rudimentarias en comparación con las actuales, eran notablemente avanzadas para su tiempo. Se han encontrado instrumentos médicos sorprendentemente sofisticados, hechos con materiales resistentes y diseñados con una precisión asombrosa. ¿Qué misterios médicos guardan aún esas antiguas herramientas? Piensa en Platón, ¿verdad? Su famosa República está llena de referencias a Atlántida, aunque no la menciona directamente. Para él, Atlántida simbolizaba el peligro del poder desmedido y la corrupción. Su descripción de una sociedad ideal, contrastada con la decadencia de Atlántida, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del gobierno y la justicia. ¿Crees que Platón usó la leyenda como una advertencia? La leyenda atlante también influyó en pensadores posteriores. Imagina cómo la idea de una civilización avanzada, perdida bajo el mar, alimentó la imaginación de filósofos y escritores durante siglos. Sirvió como un potente símbolo de la fugacidad del poder, la búsqueda del conocimiento perdido y la posibilidad de sociedades utópicas. ¿No te parece fascinante? Más allá de la simple especulación, Atlántida se convirtió en un tema recurrente en la filosofía política. Se exploró la idea de un imperio poderoso que cayó debido a su propia arrogancia, un recordatorio constante de los peligros del absolutismo y la corrupción. ¿Qué lección crees que nos deja la leyenda en este sentido? Pero espera, ¿qué pasa con las teorías conspirativas? Muchos creen que los gobiernos ocultan información crucial sobre Atlántida. Se habla de tecnología avanzada, de armas letales, incluso de una civilización que superó a la nuestra en conocimiento. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si se descubriera que todo lo que sabemos sobre la historia es solo una pequeña parte de la verdad? Imagínate, los gobiernos podrían estar protegiendo secretos que cambiarían nuestra comprensión del mundo. ¿Qué si Atlántida no se hundió, sino que se escondió? ¿Y si esa tecnología perdida está en manos de una organización secreta, manipulando los acontecimientos mundiales desde las sombras? Es una idea fascinante, ¿verdad? Algunas teorías apuntan a que la energía de Atlántida, una energía limpia y poderosa,
Es la clave para el control global. Se dice que algunos gobiernos la buscan desesperadamente, incluso recurriendo a métodos ilegales para encontrarla. Es posible. Tú decides. La verdad, como siempre, está ahí fuera, esperando a ser descubierta, o quizás esperando a que alguien la revele. Pero la historia de Atlántida no termina ahí, ¿sabes? Para muchos su legado perdura en las corrientes del misticismo moderno. Se habla de una conexión profunda entre la energía de la isla perdida y la búsqueda espiritual contemporánea. Piensa en los cristales, la meditación, la búsqueda de la iluminación. ¿Te suena familiar? Algunos creen que la sabiduría atlante, una sabiduría avanzada y quizás incluso tecnológica, sigue resonando en estas prácticas. Se dice que Atlántida era un centro de poder espiritual inmenso, un lugar donde la energía cósmica fluía libremente. Esta energía, según algunos, no se perdió con la catástrofe, sino que se dispersó por el mundo, influenciando la evolución espiritual de la humanidad. Es una idea fascinante, ¿verdad? Imagina la energía de un continente entero, impregnada de conocimiento ancestral, resonando a través de los siglos. Muchos buscan esa conexión con Atlántida a través de la meditación, la conexión con la naturaleza, o incluso a través del estudio de símbolos y arquetipos antiguos. La idea es que, comprendiendo la historia de Atlántida, podemos desbloquear un potencial espiritual latente dentro de nosotros mismos. Es una búsqueda personal, una exploración interna guiada por el misterio de una civilización perdida. ¿Te animas a explorar esta perspectiva? Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Sigue la búsqueda de Atlántida? Claro que sí. Equipos de arqueólogos, oceanógrafos y hasta historiadores siguen buscando pistas. Usan tecnología superavanzada, como sonar de alta resolución y robots submarinos, para explorar el fondo del océano. Imagina, escaneando el lecho marino en busca de ruinas olvidadas. Se concentran en zonas del Atlántico, donde la leyenda sitúa la isla, analizando datos geológicos y buscando anomalías que podrían indicar estructuras artificiales. Hay proyectos fascinantes, ¿sabes? Algunos se enfocan en el análisis de textos antiguos, buscando referencias geográficas precisas que puedan llevar a la localización de Atlántida. Otros investigan mitos y leyendas de diferentes culturas, buscando conexiones y patrones que podrían apuntar a una realidad histórica. Piensa en la cantidad de información que se puede obtener cruzando datos de diferentes fuentes. Es increíble. Pero la verdad es que a pesar de todos los esfuerzos, todavía no hay pruebas concluyentes que confirmen la existencia de Atlántida. Muchas de las investigaciones apuntan a que la isla podría ser una leyenda, una metáfora o incluso una mezcla de diferentes culturas y eventos históricos. Aún así, la búsqueda continúa, impulsada por la fascinación que despierta este misterio milenario. Quizás algún día, la verdad saldrá a la luz. Entonces, ¿qué te deja la leyenda de Atlántida? Más allá de la búsqueda de una ciudad perdida, te deja una reflexión sobre el poder y la ambición. Piensa en cómo una civilización tan avanzada, según Platón, pudo caer. Fue por su propia arrogancia, por un cataclismo natural. La historia nos recuerda que incluso las sociedades más poderosas son vulnerables. Pero también te invita a cuestionar la naturaleza de la verdad histórica. ¿Qué es leyenda y qué es realidad? La historia de Atlántida, aunque probablemente ficticia, ha inspirado siglos de exploración y descubrimiento. Nos ha empujado a investigar nuestro pasado y a buscar respuestas en las profundidades del océano y en los rincones más olvidados de la historia. En definitiva, Atlántida es un espejo que refleja nuestras propias aspiraciones y temores. Es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y la importancia de la sabiduría. Quizás la verdadera Atlántida no esté en el fondo del océano, sino en nuestra propia capacidad para aprender del pasado y construir un futuro mejor. ¿Qué opinas tú? Vale, ¿dónde estaba Atlántida? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Muchos creen que era una isla en el Atlántico, otros la ubican en el Mediterráneo, incluso algunos la buscan en la Antártida. La realidad es que no hay pruebas concluyentes. Platón, quien nos contó la historia, la describió como un lugar increíblemente avanzado, pero su relato podría ser una alegoría, una advertencia sobre el poder y la corrupción. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, según Platón, Atlántida fue destruida por un cataclismo natural, un terremoto y una inundación gigantesca. Pero la verdad es que la desaparición de Atlántida como su ubicación sigue siendo un misterio. Podría ser que nunca existió como una ciudad literal, sino que representa una sociedad idealizada o incluso un reflejo de las propias preocupaciones de Platón sobre el poder. Entonces, ¿hay alguna evidencia real? Hasta ahora no. Se han realizado muchas expediciones,
pero ninguna ha encontrado pruebas irrefutables de la existencia de Atlántida. Muchas de las supuestas evidencias se basan en interpretaciones subjetivas o en coincidencias. La búsqueda sigue abierta, pero por ahora Atlántida permanece como un enigma fascinante. Así que, ¿qué te parece? Hemos recorrido un largo camino juntos, desentrañando los misterios de la legendaria Atlántida, pero la verdad, amigo mío, aún permanece oculta. No te despidas, esta es solo una parte de la historia. La búsqueda continúa, te invito a que sigas investigando. Busca información, lee libros, explora diferentes teorías. No te limites a aceptar lo que te dicen. Cuestiona todo. La clave para desentrañar el misterio de Atlántida puede estar en un detalle que otros han pasado por alto. Comparte tus descubrimientos, tus dudas, tus teorías con nosotros. Únete a la comunidad de buscadores de la verdad. En los comentarios déjame saber qué piensas. ¿Dónde crees que estaba Atlántida? ¿Qué te ha parecido este viaje? Espero tu respuesta. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más misterios de la antigüedad. ¿Qué piensas tú sobre el destino de Atlántida?